Señores, así es ahora el Grisante y continúo aquí con un súper invitado, pero antes de yo presentarlo, tengo que informarle a todos ustedes, en este fin de semana que estuve ahí por Samaná me tiraron muchísimo piropo por el cabello, qué bonito te ves, lo de bonito no lo creí nunca, eso era al pelo que me estaban diciendo eso, a la manera y forma que estoy, lo que pasa es que fue un muchacho joven que me peló, que se llama Ariel, es una estrella, no, llamen a Barbería Don Teo, así un número como yo siempre lo digo, un nombre como ¿cómo se llama esto? ¿Cómo que yo dije? De las cosas urbano, me gusta. Barbería Don Teo, elegante, oiga, un trato extraordinario. Hay unas muchachas ahí que le pasan la mano, no, o sea, hay una muchacha que trata a uno como un príncipe. 809-792-7880, Barbería Don Teo, donde está mi querido Ariel. Pregunta por Ariel, dígale que yo les recomendé. Hoy tengo a quien yo llamo el eterno ministro de Salud Pública de este país. Repito, el eterno ministro de Salud Pública de este país. Me quito, aunque no tenga un sombrero ahora, me voy a quitar un sombrero y voy a hacer reverencia todo el tiempo, porque ejercer ese cargo en esta situación, porque qué bueno con todo lo que han pasado, fulano, qué sé yo, pero en esta situación y poder sortear todo ese bombardeo de opiniones encontradas e interesadas. Pues yo lo conozco. Sí, yo creo que usted lo conoce, sí. Estamos hablando del doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Vamos a darle un súper aplauso, de verdad. Doctor, hay que hacer así la cosa, no va a hacer. Sí. Usted dio muchos ejemplos de cómo que se hacen las cosas. Doctor, pregunto yo, y esta es la primera pregunta que voy a hacer antes de hablar y decir todas las cosas que quiero decir. Lo voy a tutear, mi querido Rafael. Primero lo voy a tutear porque él es de mi pueblo, él es por allá, le gusta el cangrejito. ¿Por dónde usted nació allá, mi querido doctor? Yo nací en el mismo hospital. ¿En el mismo hospital? ¿De verdad? Sí. ¿De donde estaba Tío Cúnjar allá? Ahí mismo. No me diga, mi padrino y el dueño de... Sí. Ese hospital debiera llamar así, o lo llama. Debiera así. llamarse ya Doctor Cúnjar. Doctor Cúnjar, ¿no es verdad que Yo sí? Yo creo doctor? que sí, sin quitar el mérito al nombre actual. Claro. Pero... Señores, debe ser así. Alguien me dijo, cuando salieron las publicaciones, dije, y fue lo primero que le pregunté al doctor Rafael Cárdenas. Doctor, nunca le dio nada a usted. No me ha dado. Gloria a Dios. Porque usted siempre ha dicho y daba el ejemplo de la careta y los lentes, totalmente. Y así he seguido. Yo tengo mi mascarilla aquí, lo vieron cuando entré acá, mis lentes. ¿Y sus familiares? Y lógicamente, familiar a mi hijo le dio. Ok. Pero muy leve y absolutamente todo bien. Usted sabe que es un privilegio tenerlo aquí, mi querido Rafael. Muchas gracias. Déjeme tutear. Me siento yo más privilegiado por la presentación suya y además de que hace muchos años que Raúl Grisante está pues en el medio y un cantante bastante conocido de mi generación. Gracias. Perdón. Mire, yo invité muchísimas veces, pero entendí, y todavía ahora me lo está explicando, porque esas son cuando se trata de una persona seria y honesta, que dicen las cosas como son. Me emocioné mucho también cuando vi, y es que bueno, como me dijo mi querido Héctor Gómez en su sesión de deportes, que hablaba del agradecimiento, eso es muy bueno, y decir, más yo me atrevo a decir, dice él, cito las palabras de él, yo me atrevo a decir que él está vivo por el doctor Rafael Cárdenas. O sea, la verdad que eso es... Bueno, ¿cómo usted se siente cuando usted escucha así, mi querido doctor? Me siento pues muy bien con la ratificación del deber cumplido, que es lo que he sentido. Exacto. Pero sobre todo de que la gente haya recibido la atención en el momento en que al menos estaba a mi alcance. Exacto. Dar una respuesta. Y esa era la dinámica, el espíritu con que trabajábamos día a día, en momentos de agotamiento, momentos de muchos desafíos complejos, pero pienso que siempre racionalmente operando desde el punto de vista médico-científico y tomando las decisiones para beneficio del país. Exacto. Cuando al inicio, por ejemplo, de esta pandemia, había todo un régimen cuando se declara la pandemia donde nosotros ya en enero, finales de enero, prácticamente teníamos listo un plan estratégico frente al COVID-19, que habíamos trabajado con la Organización Panamericana de la Salud. Directamente, doctor.
siempre trabajamos codo a codo con la OPS, La OPS, ok. y su directora Alma Morales. Perfecto. Hernán Rodríguez, que es quien se queda ahora porque la doctora ya se va, Sí. lamentablemente, pero con todo el equipo de la OPS trabajamos la preparación en función de las orientaciones internacionales establecidas. Excelente. Ese plan se hizo y toda la operatividad posterior estuvo arreglada por ese plan estratégico que se elaboró. Así, cuando tuvimos el primer caso, el 1 de marzo, que fue aquel italiano. El italiano, sí. Sí, que venía de Valladolid, pero tenía una procedencia, y eso es algo que siempre debemos tomar en cuenta. Él entra aquí procedente de Milán. Y recuerda que posteriormente nosotros tomamos una decisión de clausurar los vuelos provenientes de Milán porque Italia estaba en una Que situación... mucha gente protestó y no se dio cuenta de lo que esa perfecta. decisión... Es más, la OMS todavía no había aprobado la detención de los vuelos y la circulación de pasajeros. Y ya usted había Y recomendado... nosotros inmediatamente, pues, visto que recibíamos 4 vuelos aquí, clausuramos esos vuelos porque teníamos a Italia como fuente directa. Claro. Era una inyección al pueblo dominicano que no podíamos permitir. Claro, claro. E igualmente se hizo con la toma, yo creo que fuimos el primer país que impuso obligatoriamente la mascarilla. Sí, cierto. Obligatoriamente, sí, cierto. Y eso fue por una resolución ministerial también. Hoy, en aquel momento con alguna duda, pero ya hoy confirmado, por estudios ya avalan de que la mascarilla es una barrera importante para la contaminación. Yo digo que andaba con mi mascarillita siempre. Donde había gente con tanta gente que lo rodeaba. No, y yo anduve aquí todos los callejones. Exacto, exacto. O sea, tenía una exposición de campo bastante amplia, Exacto. apoyando todo el accionar de las direcciones provinciales y de áreas del Ministerio de Salud Pública, porque en una pandemia o cualquier desafío de esta naturaleza, el liderazgo tiene que estar al frente para que las tropas se muevan. Así es, Y yo creo que justamente eso motivó, entusiasmó y generó incluso liderazgos locales importantes que hoy yo debo agradecer a cada uno de esos directores el trabajo que hicieron durante la pandemia. Que fue excelente. Señor, estoy aquí con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Eso es muy importante, que todos ustedes enteren de muchísimas cosas, que conozcan el ser humano. Yo quiero, más bien, independientemente de las cosas que me está hablando, la parte ya profesional como el eterno ministro, mi querido doctor Sánchez Cárdenas, yo quiero hablar de la parte familiar, de la parte de corazón grande, de una gente, yo sé lo que somos la gente de la línea noroeste. Doctor, su familia, ¿cómo se sentía cuando veía ese bombardeo de mentiras y de calumnias y que muchos de ellos, yo diría que la gran minoría, y lo que era la mayoría, entre comillas, eran intencionales, querían hacer daño porque pertenecían a una parcela contraria, y cada vez que el doctor Sánchez Cárdenas tomaba una decisión junto con el gobierno, o el gobierno junto con su ministro, querían crucificar, que a la larga el tiempo le ha dado la razón a ellos, a los que estuvieron ahí. ¿Cómo se sentía su familia cuando veía eso, mi querido? Independientemente de parte, o sea, de tu parte. Bueno, mi familia siempre tuve el apoyo de ellos y en ningún momento, quizás mamá fue la que más sufrió dentro de ese proceso. En medio de ello incluso desarrolló un Parkinson. Ay, no me digas. Que en este momento pues está bajo cierto control, pero aparece, pero hay un nivel de tensión. Sí, ella siempre vivía apegado a su televisor y mirando todas las incidencias, la sobreexposición en la que estaba, y eso es lo único que puedo señalar ahí, pero por lo demás, el apoyo moral de mi familia, de mis amigos, de los profesionales de la salud y la gente que sabía lo que estábamos haciendo, pues siempre conté con eso. Y hoy día puedo decir que no hay
un lugar acá en el que diariamente, sea este un barrio pobre, sea un este de clase media, sea este de clase alta, a todos los niveles lo que estoy recibiendo son bendiciones, ayudas, felicitaciones. O sea, cosechando lo que todo. sembraste durante ese tiempo. Porque realmente hice lo que técnicamente se mandaba. Exactamente, exactamente. Había un momento muy difícil porque era un periodo político y eso hay que entenderlo. Y en medio de esas situaciones de un pueblo tan politizado, la gente pensaba, o por lo menos la oposición del momento pensaba, de que hablábamos y actuábamos en función del interés político, pero sobre todo porque a mí me dolía muy a pesar de todo esto, sí, el lugar de República Dominicana, al momento en que yo entregué el mando del ministerio, nosotros no estábamos tan mal, ni todavía estamos tan mal cuando nos vemos en el contexto internacional. Y lo que están haciendo ahora. Y lógicamente, posteriormente, lo que hemos visto que cuando pedíamos 15 días, 12 días, pues que no solamente que eran válidos, sino que tampoco tenemos que reclamar porque es lo que hay que hacer. La pandemia no ha pasado. Y ahora estamos viendo... Estamos mirando en Europa el resurgir de brotes importantísimos con preocupaciones importantes a nivel internacional y eso lógicamente nos dice de que nosotros debemos ser cuidadosos con lo que estamos haciendo. La conciencia ciudadana es fundamental. ¿Qué puede estar pasando ahora, mi querido doctor, internacionalmente, que esto ha resurgido de una manera como tan fuerte esta pandemia ahora? ¿Qué usted cree que puede ser? ¿A qué se debe eso? ¿Descuido o algo así? Yo no diría descuido. Fíjese, hay unos principios básicos que son como el distanciamiento físico, las medidas de higiene, el uso de mascarillas y de protección, que son elementos fundamentales en una epidemia. Que no se puede nadie descuidar. Eso no se puede borrar. O sea, bajar la guardia, como se dice. Desde luego. Entonces, todo esto que estamos mirando se da en un contexto de apertura como la que se está produciendo, que debo decir, el gran dilema, y lo explicaba anteriormente, es cómo convivir el factor sanitario con el factor de la economía. O nos encerramos y vamos a morir por aislamiento mientras muere la economía, se pierden los empleos, se cierran las empresas, o convivimos con el COVID. Ese es el desafío que tenemos. Y yo creo que cualquier gobierno que actúa con seriedad debe saber de que la pandemia no ha desaparecido, de que vamos a tener que convivir con el COVID-19 y de que hay que reunir todas las fuerzas nacionales en un solo bloque para dar respuesta, porque hay que animar a aquellos que hoy veían la televisión recogiendo jóvenes que están desafiando el estado de emergencia, que están desafiando el distanciamiento físico, que no usan la mascarilla, de que eso no es posible. Lo decíamos y respaldamos que ahora se haga por igual. Exacto. Esas son medidas universales, obligatorias, y que allí donde no se aplicaron o se violaron, están teniendo de nuevo el resurgimiento del virus. Usted ahora mismo, con la experiencia acumulada durante su periodo como ministro de Salud desde la República Dominicana, doctor, ¿cuál sería la recomendación precisa y concisa, llana, para que esas personas que están desobedeciendo de esa manera, masivamente, yo estaba viendo fotografías, tomas hoy en el programa amigo de mi querido Iván, en el show de mediodía, y yo me quedé sorprendido cuando yo lo vi. ¿Usted lo vio? Sí, 900.000 personas, no había una con la careta, doctor. Así ¿Qué usted me dice de eso? Bueno, es justamente lo que acabo de decir. En un ambiente social de esa naturaleza, lo probable es que el número de casos aumente. Por tanto, mi llamado es apoyar el sometimiento, el aprendizaje, la cooperación de la gente a respetar estas medidas. Llevarse de los lineamientos que el Ministerio de Salud está empujando en esa dirección con la finalidad de contener el contagio que se va a producir en condiciones de esa naturaleza. Eso es obligatorio, eso es inviolable. Esa es la manera en que podemos convivir
con el COVID-19 y trabajar, mantener las empresas, evitar la contaminación de nuestras familias. Sobre todo un llamado a los jóvenes, que son lo que estamos mirando. Los jóvenes tienen una afección leve, pero cuando llegan a casa y saludan a mamá o abuela o abuelo, ahí llega lo que queremos evitar. Porque esos abuelos, esos padres son los que terminan en los hospitales, llenando los hospitales. Evitemos, protejamos a esa gente que son los vulnerables nuestros y mantengamos los lineamientos de respetar eso. Vamos a trabajar, vamos a tener una diversión controlada, respetando las normas, no agrupándonos, no, vamos a decir, acercándonos, violando las normas en ese sentido. Con eso garantizamos mantener bajo control la enfermedad, pero mantenemos las empresas funcionando y los negocios y los empleos, todo operando. Doctor, señores, el Eterno, para mí va a ser el Eterno, para mí ha sido el mejor ministro de Salud Pública que ha tenido el país. Rafael Sánchez Cárdenas, mi respeto incondicional para usted. De verdad que sí, señores. Hasta aquí fue Así es, Raúl Grisanti. Gracias por estar aquí, mi querido doctor. Una bendición para usted y su familia. Muchas gracias. De verdad, que Dios les premie por todo lo que ha hecho por nosotros. Amén. Buenas noches. Esto es Así es, Raúl Grisanti. Seguimos mañana a la misma hora, 10:30 de la noche, por aquí, Canal 25. Buenas noches.